Nosotros aquí en Tuluá estamos llevando la serie de el Sermón del Monte. En Cali estamos llevando la serie de el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos. Pero como estamos aquí en Tuluá, entonces es muy importante que compartamos la secuencia de temas que traemos sobre el Sermón del Monte. Luego compartiendo con ellos esta serie, y entonces vamos a mirar hoy en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y hermanos, yo solo llevo una secuencia de temas. Nosotros predicamos expositivamente la palabra de Dios. Yo llevo una secuencia de temas, de tal manera que caló específicamente ahí, los hermanos de Tuluá saben. Dice Mateo 6, 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quiero leerlo en 3 versiones más. La versión Nueva Traducción Viviente de ese versículo nos dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. La traducción al lenguaje actual dice así: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Palabra de Dios para todos dice así: nadie puede servir a dos patronos al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Los dos señores es el resultado de lo que hemos venido viendo, hermanos, aquí en Tuluá acerca del Sermón del Monte, y es el resultado de la decisión de tomar, bien sea los tesoros terrenales o los tesoros celestiales, como dice versículo 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, o donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mensaje que predicamos hace 15 días, diciendo que después de que Dios nos viene hablando acerca de la importancia de practicar el dar, de la importancia de practicar la oración como creyentes verdaderos, de la importancia de nosotros practicar el ayuno eventualmente. Entonces ahora el Señor dice: esto se logra siempre y cuando nos definamos nosotros donde tenemos nuestra mirada. No podemos hacer tesoros en la tierra y al mismo tiempo hacer tesoros en el cielo, sino que tenemos, el Señor ni nos ordena a que hagamos tesoros celestiales en el cielo y no en la tierra. Como consecuencia de eso, veíamos hace 8 días, usted tiene el título ahí, versículo 22 y 23 de la lámpara del cuerpo, donde dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Veamos nosotros que esto es consecuencia de lo primero. Cuando una persona toma la decisión de hacer tesoros en el cielo, lo hace porque su corazón es bueno, renovado, regenerado, y eso lo indica por su ojo, es decir, pone la mira en Jesús o pone la mirada en las cosas de arriba. Pero si su corazón es depravado, si su corazón es pecaminoso, él va a poner con su corazón malo, su ojo malo, va a mirar entonces los tesoros terrenales y se va a quedar ahí. Y entonces ahora nos envía al versículo 24. Miren que todo viene en par. Dice que hay 2 tesoros, uno terrenal,
uno celestial, ¿cuál va a escoger usted? Dice que el hombre tiene la posibilidad de mirar por un ojo bueno o un ojo malo, y esto depende del corazón del hombre. Y ahora nos está enfocando a dos señores o a dos tipos de dioses. ¿Es el Dios suyo, el Dios riqueza, el Dios mamón, como vamos a ver ahora, o es Dios verdaderamente? Y esto nos llevará a decisiones que se tienen que tomar, y hay dos opciones también. ¿Cómo va a vivir usted en esta tierra? ¿Lleno de ansiedad? Es lo que vamos a ver dentro de los días con los hermanos acá en Tuluá. ¿Usted va a vivir lleno de ansiedad, o usted va a vivir buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Usted puede ver todo esto, es algo unido, y el tema de hoy es precisamente los dos señores. Dos señores es el resultado, obviamente, de la elección. Si usted ha escogido mirar el tesoro celestial, usted tiene un ojo bueno y usted va a terminar teniendo a Dios como su Señor, como su amo. Pero si usted es de aquellos que ha escogido el tesoro terrenal, usted se interesa solo por las cosas terrenales, su corazón es maldadoso, su ojo es malo, va a mirar todo lo que hay en la tierra, no va a mirar lo celestial, y entonces usted terminará adorando al Dios Mamón, como sería la palabra en arameo. Y obviamente eso lo llevará a vivir una vida ansiosa, preocupado por las cosas terrenales y no tanto por las celestiales. Yo tengo 3 puntos en esta mañana de los dos señores de Mateo 6:24. Número 1, la imposibilidad de tener dos señores, la imposibilidad de tener dos amos, o la imposibilidad de tener dos dioses. La Biblia claramente lo dice. Jesucristo dice: ninguno puede servir a dos señores. Termina diciendo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es una imposibilidad, mi amado hermano, y esa es la razón por la cual Dios siempre ha instado al pueblo a que se determine. En toda la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y en toda la historia de la iglesia, Dios siempre ha tenido que hablarle al pueblo suyo a que tome una decisión por él. Porque nosotros, aunque somos regenerados, todavía tenemos una tendencia pecaminosa en nuestro corazón. Todavía nuestra carne quiere esta tierra, se quiere acomodar en esta tierra, y el Señor tiene que hablarnos y tiene que decirnos duro, sacudirnos muchas veces, y lo hace de distintas maneras para enfocarnos. Y mi oración en esta hora, hermano, es que si usted se ha venido desenfocando de las cosas de Dios, es decir, si usted está mirando su tesoro, y para usted su tesoro es esta tierra, si usted tiene un ojo maligno todavía y usted está mirando lo de aquí abajo, y usted todavía entonces no tiene a Dios como su Señor, hoy es la oportunidad para que se determine. Ahora, si usted está bien, hermano, como yo pienso que lo esté, entonces observemos todo esto para que no vayamos a caer nosotros, hermano. Si hay algo que usted y yo debemos tener. Cuando la gente me pregunta, veníamos hablando en el carro con Jorge, personas, familias que usted conoce, que han echado atrás del evangelio, que han retrocedido, que han vuelto al mundo, la Biblia los llama inclusive apóstatas. Jorge me decía: ¿por qué pasa eso, pastor? ¿Por qué una persona viene a la iglesia y se está 5 años, 10 años, es más, algunos de 30 o 40 años en la iglesia han retrocedido y ya no quieren saber del evangelio, y ahora se han metido en las cosas del mundo? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Yo no sé. O de pronto sí sé. Yo le decía a Jorge: tal vez no es regenerado, porque es imposible. Por lo menos para mí es imposible, después de haber conocido a mi Salvador, yo volver atrás, después de tener esa salvación tan grande en Cristo Jesús, como lo hemos visto en la epístola a los Hebreos, ahora nosotros querer claudicar. No puede ser que después de haber conocido a mi Salvador, a mi Señor, ahora yo le esté dando la espalda. Pero entonces, hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero no lo pueden evidenciar porque su Señor no es Dios. Y entonces Dios tiene que amonestarle también. La primera parte que yo veo, porque es imposible tener a dos señores, porque Jesús mismo lo dice, pero la historia de Israel también lo dice. Entonces Josué nos lo va a mostrar. Josué capítulo 24, creo que voy a unos textos del Antiguo Testamento, y si no alcanzo ahí le doy la cita, pero por lo menos. ¿Qué pasó con Josué capítulo 24? Note que ellos han entrado a la tierra prometida, están poseyendo. Josué es el líder ahora. Moisés ha quedado atrás, ahora Josué es el líder. Comienzan a conquistar.
Pero había una advertencia de parte de Dios: cuando entren a la tierra prometida, cuando vayan a Canaán, despojen a todas esas personas de allí, tengan mucho cuidado de coger esos dioses, tengan mucho cuidado de ser idólatras, porque el principal mandamiento, el mandamiento número 1, amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios siempre, hermanos, lo ha dicho así, no, desde el mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el hombre siempre ha querido buscar otros dioses. Miren lo que Josué dice en Josué 24:14. Ahora Josué se levanta y dice: ahora pues temed a Jehová y servidle. Y quiero explicar brevemente esta palabra, porque la Biblia registra Mateo 6:24, no podéis servir. La palabra servir ahí, hermano, es una palabra griega que es doulos, y esa palabra doulos es esclavo, es decir, usted no puede ser esclavo. Pero quiero explicarle esa palabra porque es muy importante que la entendamos. No es un esclavo obligado, sino que la palabra doulos es un esclavo que ha sido liberado, y esa persona, por agradecimiento a quien le liberó, ahora ella voluntariamente se esclaviza. Y lo que tiene que ver con nosotros, los hijos de Dios, o el pueblo de Dios, es ese: el Señor a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado y nos sacó para que ahora, y Él nos compró con su sangre. Jesucristo te liberó del pecado, me liberó del pecado. Jesucristo te compró con su sangre, me compró con su sangre a mí. ¿Para qué? Para que ahora yo, al ser libre, yo libremente me esclavice de Jesús. Esa es la idea. Es decir, inclusive Romanos capítulo 6 lo dice: nosotros éramos siervos o esclavos del pecado, pero hemos sido libres del pecado para ser ahora siervos o esclavos de la justicia. Cuando Jesús dice entonces: no podéis servir, no podéis esclavizarse, no puede ser esclavo, usted no puede tener un amo al cual usted ahora se ha entregado voluntariamente, no puede servir a dos amos. Esa es la idea. Y trayendo esa palabra servicio, entonces ahora sí, Josué 24:14, ahora pues temed a Jehová y servidle, es decir, esclavícese de Dios, sea esclavo de Dios, sírvale a Dios con integridad y en verdad. Y esta es la parte que hay que hacer: y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová, esclavícese de Jehová. A algunos no les gustará esta palabra, pero es lo que dice la palabra. Nosotros somos esclavos de Dios, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Mire, hermano, Dios siempre va a dejar esa libertad. Usted le toca tomar una decisión. Dice Josué: escoged a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire Josué: yo y mi casa seremos esclavos de Dios. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado y todos los pueblos de los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos que al amorreo que habitaban en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. ¿Por qué el pueblo dijo serviremos a Jehová? Porque Él es nuestro Dios. Amén. Porque Él es nuestro Dios. Hoy nosotros decimos: Dios es nuestro creador, pero Dios también en Cristo Jesús es nuestro Salvador, de tal manera que ahora le pertenecemos a Él, y voluntariamente tú y yo debemos servirle a Él. Ahora, el punto aquí es que tú sirves o a Dios o sirves a las riquezas. Es decir, en el contexto que estamos viendo en Mateo, o tú tienes tesoros en el cielo o tienes tesoros en la tierra, pero esto usted no puede tener allá y acá al mismo tiempo, eso no se puede. O usted tiene un ojo bueno o tiene un ojo malo para tomar decisiones. Y si tiene un ojo malo, usted está mirando todo lo que el mundo le ofrece. Si tiene un ojo bueno, usted va a mirar las cosas del cielo, como dice Pablo: poner la mira en las cosas de arriba, donde está el Señor, y no en las cosas de la tierra. Y esto nos terminará entonces llevando a: ¿quién es mi amo? ¿Quién es mi Señor? ¿A quién yo me esclavizo? ¿A quién yo me he esclavizado? Hermano, vuelvo y le digo:
nosotros no podemos ser esclavos de dos amos. O se es esclavo de uno o se es esclavo del otro, pero claramente lo dice acá. No voy a ir a esta cita porque el tiempo se me va, pero Primera de Reyes 18, para el que está notando, Primera de Reyes 18, del 20 al 24, encontramos a Elías, que recuerde que él llama al Monte Carmelo a los 850 profetas de Baal y de Astarot, y se habla de 450 profetas de Baal, y él se reúne allí, y es porque Israel estaba yéndose tras los Baales, tras los dioses de Baal, se estaba yendo. Entonces Elías creía que estaba solo, que era el único profeta, pero va al Monte Carmelo y se congrega allí con los 450 profetas de los Baales. Y entonces él hace allí un altar. Y usted conoce la historia, pero lo que yo quiero llevarlo es que antes de que el Señor derramara fuego sobre el altar que estaba haciendo allá Elías, él le hace un desafío al pueblo de Israel y le dice: ¿por qué claudicáis entre dos caminos? Si Jehová es tu Dios, servirle a él. Si los Baales son sus dioses, pues sirvan a los Baales. Pero ¿qué estaban haciendo los judíos? Los judíos estaban sirviendo a los Baales por una parte, pero también decían: Jehová es mi Dios. Y ese es el problema que tenemos hoy día en casi la mayoría de las iglesias, que van solamente un domingo al culto y se congregan y dicen: Jehová es mi Dios, Dios es mi Dios, Jesucristo es mi Señor, pero durante la semana sirven a otro Dios, que es el Dios materialista, que es el Dios terrenal, que es el Dios de las riquezas, como lo vamos a ver ahora. Y no, Dios tiene que hacer un llamado y decir: decídase a quién va a servir hoy, o sirve a Dios o sirve a los Baales. Otro texto que no voy a ir allá, que usted lo conoce muy bien, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16, y otra vez a la iglesia, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, el Señor les tiene que hacer un llamado. Y el llamado que les hace, ¿cuál es? Les dice: mira, o eres frío o eres caliente. Y yo sé que esto es duro lo que voy a decir, pero Dios hoy a usted y a mí nos hace un llamado, y es el siguiente: o estás conmigo o estás contra mí, pero término, punto medio, yo no quiero. Dice Jesucristo: a ti yo no voy a vomitar de mi boca. Y tú, mi hermano que está en Cali, tú, mi hermano que estás aquí en Tuluá, y yo, tenemos que tomar una decisión: o somos realmente del Señor o mejor no lo seamos. Porque si somos tibios, es decir, usted dice que está pero no está, usted dice que sirve pero no sirve, usted no está definido con Jesucristo, usted todavía está esperando, usted todavía está ensayando. Si esto es así, si usted no toma una decisión radical y dice: Señor, es contigo hasta la muerte, Dios dice que lo voy a vomitar de mi boca. Vomitar de mi boca sonará algo muy asqueroso, pero lo que quiere decir es que el Señor no se lo traga. Y les tengo una noticia: ni a ti ni a mí el Señor nos traga. ¿Sabe por qué nos pasa a nosotros? Porque Jesucristo está en nuestras vidas. Porque ahora estamos con Jesucristo. Porque el único, yo cuando leí la Biblia, lo único que encuentro allí es que Dios dice: solamente Jesucristo me complace. Ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Usted no puede complacer a Dios. Yo no puedo complacer a Dios. Ninguno de nosotros aquí, no hay un ser en el mundo que pueda complacer a Dios. El único humano, una humanidad perfecta que pudo complacer a Dios, Jesucristo. Pero como Jesucristo está en nosotros, entonces el Señor nos recibe a nosotros. Así de que eso es entregarnos totalmente, es decir: Señor, aquí estoy, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi Dios, yo a ti te sirvo, me he entregado, como dice el antioqueño, con alma, vida y sombrero, no a medias tintas. El Señor dice: te vomitaré de mi boca. Yo quiero leer algo que el pastor o el escritor John Stott dice: lo siguiente, hablando de esta imposibilidad. Él escribió lo siguiente, dice: los hombres pueden trabajar para dos patronos. Eso es verdad. De pronto alguien aquí tiene dos empleos, tiene dos patronos. Los hombres pueden trabajar para dos patronos, pero ningún esclavo puede ser propiedad de dos amos, porque posesión única y servicio a tiempo completo pertenecen a la esencia de la esclavitud. Repito esto: posesión única y servicio a tiempo completo pertenecen a la esencia de la esclavitud. De modo que todo aquel que divide su lealtad entre Dios y el Dios Mamón, la ha dado ya a Dios Mamón, ya que Dios solo puede ser servido con entera y exclusiva devoción. Esto es así simplemente porque Él es Dios. Y
Dice la Escritura: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Tratar de compartirlo con las lealtades es haber elegido la idolatría. Tratar de compartir a Dios con otras lealtades es haber elegido la idolatría. Lo que este escritor John Stott ha dicho es lo siguiente: esto es tan tremendo que solamente en lo terrenal y en lo natural se permite que usted tenga dos patronos o dos amos, pero con Dios no. Es más, John Stott está diciendo: si alguien cree que Dios es su Señor, pero tiene algo aquí en la tierra que ocupa su lugar, que es su Señor, dice sencillamente, él no tiene a Dios como su Señor, porque el Señor no está compitiendo con nadie, hermano. Mire, en la tierra los dioses terrenales, las situaciones de la vida compiten con cualquiera, hasta pueden competir con Dios, pero Dios no compite con nadie. Dios dice: o eres mío o no eres, y pare de contar. La vida cristiana es así de radical. Si usted estaba pensando que ser creyente era ir a medias tintas, usted se equivocó y usted está en el lugar equivocado. Con Cristo es una sola. O se es o no se es. Y por eso él tiene que pararse en Mateo 24, y después de estar hablando todo esto, decir: ustedes no pueden. Yo me imagino a Jesucristo diciéndole a los discípulos: ya ustedes tomaron la opción conmigo, bueno, ustedes no pueden servir a dos señores. Y el Señor que siempre ha existido, el Dios que siempre ha estado, y hablo entre la humanidad compitiendo con Dios, es el Dios Mamón, o el Dios de las riquezas. Ese es mi segundo punto. Vamos a definir a ese Dios Mamón, o el Dios de las riquezas. Mamón es una palabra aramea que significa riqueza, tesoro o dinero. Aunque su significado también traduce confianza, es decir, todo aquello en que se confía y que no es Dios. Sería mejor irnos por ahí. ¿Qué significa el Dios Mamón? Miren, todo aquello en que tú y yo confiamos y que no es Dios. Todo aquello en que tú y yo damos prioridad y que no es Dios. Y entonces, ¿en qué es que confiamos nosotros? O la mayoría de las personas confían en el Dios Mamón, que es el Dios de las riquezas. La gente hasta vende la sangre por dinero. Es impresionante, pero la gente no puede ir un domingo a un culto porque no puede cerrar su negocio. Es impresionante, pero la gente muchas veces dice que no tiene para el bus y por eso no van al culto, pero sí tienen para ir a la EPS. Yo nunca he entendido eso. La gente dice, inclusive, el Dios Mamón está aún dentro de la congregación y esto hay que tomar decisiones, porque yo he escuchado a muchos decir: yo no puedo dar tan siquiera para la obra, pero sí pueden pagar su arriendo y sus servicios. Y eso está diciendo que el Dios Mamón está ahí, tomando ese primer lugar. Mamón llegó a significar entonces el demonio de la avaricia, el demonio de la codicia, ante el que se arrodillan los esclavos del dinero por no confiar en Dios. Yo tengo aquí unos ejemplos de personas que tomaron a Dios Mamón como su amo, como su Señor. Esto es bien impresionante, pero yo esta historia quiero que la leamos, aunque usted la conoce. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Versículo 16. Usted, a medida que vamos leyendo, usted se va a dar cuenta, hermanos, cómo este hombre tenía a Dios. Tenía un Dios al cual servía y él estaba rotundamente equivocado. Mírenme aquí antes de leer la palabra. Puede ser que usted esté ahí, pero está equivocado. Puede ser que usted crea que es un cristiano, pero está equivocado. Puede ser que usted crea que está caminando bien, pero está equivocado. Aquí hay uno que se lo voy a presentar. Él pensaba que estaba bien, pero bien equivocado. Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro, a Jesús: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Note, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Quizás había escuchado a Jesús que hablaba de la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida eterna. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Lo primero que tiene que reprochar: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, me está preguntando por la vida eterna. Bueno, entonces guarda los mandamientos. Note, él le dijo: ¿cuáles?
¿Cuáles? Ahora, está hablando con un judío que conoce la ley. Entonces él quiere como interactuar con Jesús y dice, bueno, Jesús, ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Hermano, si usted conoce los 10 mandamientos, usted sabe que el Señor Jesús le tocó la segunda tabla. No le hablo de la primera tabla, porque los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas. La primera tabla tiene que ver con Dios, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Los otros 6 mandamientos de la segunda tabla tienen que ver con el prójimo y Jesús aquí le tocó la segunda tabla. Ah, ¿quiere saber cuál? ¿Quiere guardar la vida eterna? ¿Usted se considera bueno? Entonces, bueno, le voy a decir cómo, guarda los mandamientos. Y le habla de los mandamientos. Luego le sigue tocando, no, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mire el engaño más tremendo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Vamos a ver si era verdad que había guardado esto. ¿Y por qué le digo que no lo había guardado? Porque, hermano, mire, ninguno puede guardar la segunda tabla si primero no guarda la primera tabla. Ahora muchos me van a decir acá, pastor, usted me está hablando de los 10 mandamientos. Yo no estoy hablando de los 10 mandamientos para salvación, para justificación. Nadie puede guardarlos para ser salvos. Pero como dijo Juan Calvino, la ley nos manda a Cristo para ser justificados, para ser salvos. Y una vez somos salvos, Cristo nos devuelve a la ley para ser santificados. ¿Quiere usted ser santificado? Ahí están los 10 mandamientos. Ser santificado es caminar conforme a Jesucristo, y la única manera que yo veo de caminar conforme a Jesucristo es como Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y guardáis mis mandamientos? Sigamos leyendo. Dice que el joven rico dijo, Señor, todo esto lo guardo desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, pero mire la perfección de la cual Él le iba a hablar. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué no tenía Él? Tesoro en el cielo. ¿Qué no tenía Él? Tesoro en el cielo. ¿Qué sí tenía Él? Tesoros en la tierra. ¿Qué tenía este joven? Tesoros en la tierra. ¿Dónde estaba la mirada de él? En la tierra. ¿Dónde estaba su ojo, que era malo? En la tierra. ¿Cuál era su Dios? Las riquezas. ¿Cómo sabemos que este joven, las riquezas, era su Dios? Porque mire, cuando el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, es decir, reparte todas sus riquezas, y así tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Dice el 22, oyendo el joven esta palabra, se fue. Se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Acaso este joven no conocía la Escritura? No conocía a Dios, que dice que todo viene de la mano de Dios, que lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado, y lo que yo pueda tener, si puedo tener alguna posesión, si puedo tener alguna riqueza en esta tierra, es porque Dios me lo ha dado. Y si Dios me lo ha dado y me lo pide, ¿por qué entonces no lo suelto? Si saber que Dios es el que me lo da. Ahora, si yo creo que yo soy el que he conseguido las cosas, entonces las amarro. Ahora usted me está entendiendo. Todas las personas que reconocen que Dios es el que le ha dado la familia, no se la suelta a Dios cuando le pide a su hijo, como lo hizo con Abraham. Todo aquel que sabe que Dios le ha dado la economía, cuando Dios se la pide, usted se la suelta. Todo lo que Dios nos ha dado, nosotros vinimos desnudos para el Señor decirnos, no trajiste nada. Todo lo que yo tengo a mi alrededor, lo que tengo puesto, mi familia, mis hijos, la economía, lo que tenga, cualquier cosa, eso me lo dio Dios. Así que si Dios me lo pide, Señor, tuyo. Pero ¿por qué este no pudo? Porque él pensó que eso lo había adquirido él. Él dijo, yo no voy a cambiar esto material por los tesoros celestiales, o como dijo un pastor apóstata, ¿y para qué me sirve a mí las calles de oro en el cielo si yo lo necesito aquí en la tierra? Y eso nos está hablando entonces de dónde está el corazón, porque habíamos visto en la Escritura que Jesús nos ha dicho que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que este joven, su tesoro era las posesiones que tenía, las riquezas que tenía. Cuando el Señor le dijo, deshágase de esas, ¿para qué me sigas y tendrás tesoros en el cielo? Él dijo, no, Señor, mejor me voy.
Cuando él se va, versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lucas dice: los que confían en las riquezas. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, o los que confían en las riquezas. Y les voy a poner otro ejemplo. Este es un ejemplo negativo de personas que la Biblia registra que su Dios es el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. La confianza, él tenía la confianza, este joven rico, en el dinero. Y si me falta el dinero, ¿yo qué voy a hacer? Mira lo que le voy a decir, mi amado hermano. Sería muy bueno, y a mí me ha pasado muchas veces, pero sería muy bueno que a usted le pasara, si es que no le ha pasado, o de pronto a alguno le está pasando ahora, y es que ojalá el Señor nos permita tener un momento de crisis financiera. Porque ahí nos vamos a dar cuenta quién es nuestro Dios. Si ahí usted va a depender de Dios verdaderamente y aún así sigue dando para la obra, o usted sencillamente se quiebra y dice: pastor, no vuelvo hasta que no arregle mi economía. Ni mi cartera vuelve allá, ni yo tampoco, porque estoy pasando por una crisis financiera. Pues eso está indicando que su Dios es el dinero y no es Dios. Porque, mi amado hermano, tú y yo tenemos que aprender la lección de Job. ¿Se acuerda qué hizo Job? El Señor le permitió que se le quitara todo se le fue quitado. Y cuando la mujer se le acerca y le dice: mira, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. ¿Él qué dice? Le dice: usted es una mujer fatuosa, ¿has hablado qué? ¿Acaso recibiremos de Dios solamente el bien que nos da y no el mal? Dice que todo esto no pecó Job. ¿Y cuál era la perspectiva que tenía Job de Dios? Desnudo vine, desnudo me voy. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Dios bendito. Si Él me dio, gloria a Dios. Si me lo quitó todo, gloria a Dios. Me quita el dinero, gloria a Dios. Me quita la salud, gloria a Dios. Me quitó la familia, gloria a Dios. Pero hay gente que solamente le da gloria a Dios cuando está aparentemente bien. Yo quiero leer el otro que sigue, porque este es un ejemplo de tener a Dios, de no tener a Dios como su Señor o como su amo, sino a las riquezas, pero luego revertir eso. Y usted ya sabe a quién me refiero. Lucas 19, a Zaqueo. Lucas 19, yo quiero leerle esto porque esto es impresionante y quiero que miremos y ojalá tomemos este ejemplo. Lucas 19, yo voy a leer desde el 1 hasta el 10. Miren lo que dice la escritura aquí. Lucas 19, 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo. Ahora vamos a ver quién es este personaje, que era jefe de los publicanos y rico. Ya con eso sabemos mucho. ¿Quién es Zaqueo? Jefe de los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, eran judíos que se habían vendido al imperio romano para cobrarle los impuestos a su misma gente. Los llamaban los chupasangres, porque ellos le cobraban los impuestos a los mismos judíos, siendo ellos judíos, para llevar el impuesto a Roma. Pero Roma les había dicho al emperador: cobre y de ahí usted mismo se paga. Es decir, ellos abusaban al cobrar los impuestos de tal manera que se hicieron muy ricos y llegaron a tener muchas posesiones. Entonces, y además, imagínense que Zaqueo era el jefe de los publicanos. Usted puede pensar, o sea, que tenía muchos bienes. En ese tiempo decían que un publicano se asemejaba a una prostituta, de lo maldadoso que era, de lo malo que ve. Y dice que era un publicano y rico, Zaqueo. Pero ¿qué pasó? Dice que él procuraba ver quién era Jesús. Había oído hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo quiero ver. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo era muy pequeñito y entonces no podía ver a Jesús. Dice que, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Dijo: esta es la única manera de subirme a ese árbol para echarle una medallita a Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo quiero conocerlo. Escuche, estamos hablando de un hombre que ama el dinero. Estamos hablando de un hombre que su Dios ama el dinero. Sin embargo, él quiere conocer a Jesús. Jesús le da algo para conocerle. Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Yo me imagino la mirada de Jesús. Dice que le vio y le dijo: Zaqueo. Solamente con decirle Zaqueo, yo me imagino cómo él temblaba. Dice: date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Uy.
reconoce que Dios. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si alguien me dice que Saqueo no se convirtió, entonces yo no sé qué es conversión. Pero yo veo aquí dos cosas. Primero, él reconoce quién es Cristo, obviamente por eso él quería verlo. Cuando ya el Señor toca su corazón y entra a su casa, él se despoja de su Dios, que son las riquezas, las posesiones. Yo confiaba en mis riquezas, en mis posesiones. Señor, todo esto le voy a coger la mitad y se lo voy a dar a los pobres, cosa que nunca había hecho, porque él le había arañado a los pobres su plata. Y luego dice: y si a alguno he defraudado, se le devuelvo 4 veces. Hermano, he defraudado a todo el mundo. O sea que no le importó. Nota el versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús es el Salvador, él ha entrado ahí, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque dijo: el hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo es un ejemplo de una persona que, teniendo al Dios Mamón como su amo, él era esclavo de ese Dios, era esclavo de las riquezas, esclavo de las posesiones. Él confiaba solamente en su dinero. Pero ahora, cuando conoce a Jesucristo y Jesús viene a su casa, viene a su vida, entonces él ahora, hay un cambio, una transformación en su vida, que él dice: a mí dinero ya no me importa, lo voy a repartir, lo voy a dar, y Señor, voy a restituir. La restitución es muy importante y es una característica de la conversión verdadera de una persona. Otro ejemplo que quiero mostrarle brevemente es Moisés. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 24. Así estoy mostrándole personas que sabían que no podían tener a 2 dioses, a 2 amos, a 2 señores, sino a uno solo, y escogieron. Hebreos 11, 24. Y Moisés me impresiona. Hebreos 11, 24. Por la fe, porque sin la fe no se puede hacer nada. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cómo va a rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón si ahí lo tiene todo? Pero lo que dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Qué elección! Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, el pecado tiene deleite. Si no tuviera deleite, tú no caerías en él y la gente no caería en él, el mundo no sería esclavo. El pecado tiene algo deleitoso en la carne, pero es algo que es temporero, es algo que se acaba, es algo que es temporal. Y él dice que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Pero por qué? 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. No sé si usted lo está viendo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, es decir, el sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Y por qué Moisés? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón celestial. El tesoro de él era el celestial, no era el terrenal. Como el tesoro de él es celestial, entonces el corazón de él es bueno, su ojo es bueno, mira solo lo celestial, y entonces tiene a Dios como su prioridad, como su amo, y las riquezas no son su prioridad. Ahora alguien me dirá: pastor, ¿me está diciendo que las riquezas son malas? No, porque eso es algo neutral. El dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. Y como ya no alcanzo, pero mi hermano Germán leyó 1 Timoteo 6, del 3 al 12, donde dice, y usted lo puede leer después, que raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero. Si Dios quiere darle a usted mucho dinero, siempre y cuando Dios sea primero, usted es siervo, yo debo ser esclavo de Dios, de Jesucristo. Y si Él me da posesiones, me da dinero, eso lo voy a usar para mi Señor, para mi Dios, para el servicio que tengo que darle. Entonces escuche lo que le voy a decir: ni siquiera el dinero debe ser para usted servirse a sí mismo.
El error que cometemos nosotros es usar la economía para servirme a mí mismo. ¿Y cómo yo sé? Porque yo trabajo, gano dinero y cuando recibo todo, lo primero que pienso es cómo resuelvo mi situación financiera. Si usted tiene ese pensamiento, tengo que decirle que usted tiene que corregirse. Si es un hijo de Dios, debe corregirse porque usted fácilmente tiene a Dios Mamón en su vida. Pero cuando usted, mire, ¿sabe qué me gustó? Y yo hablo con los estudiantes del seminario de Cali, que estamos en el seminario reformado latinoamericano, y hay gente muy pudiente, y escuchando a un hombre que tiene una empresa tan grande, donde él tiene mucha plata, pero él dice, mire, yo le pido al Señor que me dé este nuevo proyecto, y en este proyecto me voy a ganar tantos millones, y digo, Señor, y todo lo que yo me gane de acá, Señor, ¿para dónde va? Para la iglesia. Yo sé que muchos aquí se asustaron por lo que yo dije, pero cuando Dios es mi prioridad, el dinero que me entre, no importa por dónde, por el empleo, por lo que me dan acá, por lo que me llega de allí, no importa, cuando yo lo recibo, Señor, yo soy siervo tuyo, además tú me das a mí el dinero, ya lo tengo aquí, gracias Señor, ahora esto es lo tuyo y lo saco y lo pongo allá. Pero si usted lo primero que hace, yo con esto pago arriendo, pago servicios, me compro mi camisa, me voy para la diversión, me voy para acá, ya me quedó para la obra del Señor, su Dios, ya sé quién es. Número 3, Dios es Señor de las riquezas. Va a tomar 10 minutos acá, por favor. Dios es Señor de las riquezas. Punto número 3. Dios no compite con el Dios Mamón. Le digo la razón por qué. Porque Él es el dueño de las riquezas. Dios no tiene que competir con el dinero, con las posesiones, porque Él es el dueño de eso. Y mire, si usted se lleva de este mensaje, eso que voy a decir ahora, eso es suficiente. Dice la Escritura claramente en Ageo 2:8. Mía, dice Dios, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Como no alcanzo a ir a Deuteronomio 8, del 1 al 20, que se lo dejo para que usted lo vea. Deuteronomio 8, del 1 al 20. Ahí Dios nos habla que Dios es quien da el poder para hacer las riquezas. Dios es quien da el poder para hacer las riquezas. Hermano, mire lo que le estoy diciendo. El dinero que usted tenga, sea ahí ahora mismo en su bolsillo, sea en una cuenta bancaria, yo no sé, usted está esperando, hoy es quincena, ¿no? Está esperando que le paguen. Todo ese dinero que usted ve que va a venir a usted, eso, Dios fue el que le dio el poder, Dios fue el que le dio la habilidad, Dios fue el que le dio la capacidad para que llegara a usted. Entonces usted ahora lo que va a hacer es administrarlo, y dependiendo de la administración, usted decide quién es su Dios. Si usted se hace esclavo de lo que está recibiendo, que Dios se lo ha dado, o usted va a ser esclavo de quien le dio ese dinero. En teología, y ahora me lo recordaba Steven cuando oraba, en teología hemos aprendido que una cosa es adorar al Creador y otra cosa es adorar la criatura. El Dios Mamón es criatura. El Dios Mamón es criatura. Jehová es el creador. Dios es el creador. Todos los dioses que hay, que el hombre ha inventado, cualquiera que sea, porque un Dios es el que confío yo por encima de Dios. Si yo no puedo confiar en el creador y confío en la criatura, entonces yo tengo una idolatría, tengo un problema. ¿Y cómo yo sé que confío en la creación y no en el creador? Por mi accionar, por mi conducta, por mi comportamiento día a día. Por eso quiero terminar esta pequeña disertación con Primera de Crónicas 29. Ahí vamos a entender cómo David sabía quién era su Dios y él aprendió a poner a Dios por encima del Dios Mamón. Otra vez, ¿quién es el Dios Mamón? El Dios de la riqueza, el Dios de la confianza, aquello en lo cual nosotros confiamos por encima de Dios. Y si usted confía en el dinero, hay gente, yo era así, mi esposa puede decirlo, que Dios me ha venido cambiando en eso. Pero si usted se siente satisfecho y contento porque tiene el dinero o porque todo está pago, pero cuando usted no tiene dinero y tiene las cuentas, usted entonces cambia su actitud y se rebeliza con todo el mundo, hay un problema. Porque nos estamos enfocando en el dinero y no en Dios. No estamos confiando en Dios. Primera de Crónicas 29, del 9 al 14, voy a leerlo, donde
aquí David está hablando de una ofrenda que recogió juntamente con el pueblo para edificar el templo que Salomón edificó posteriormente. Versículo 9, 1 Crónicas 29:9 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Esta palabra es muy importante, voluntariamente, porque Dios nos pone como administradores del dinero, pero la administración voluntaria va a determinar realmente a quién es el, si a quien me dio el dinero o el dinero. Versículo 10: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Note cómo adora al Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Comienza a adorar a Dios con los atributos. Tuyo, Señor, es el poder. Tuya, Jehová, es la gloria. Tuya, Jehová, es la victoria. Tuyo es el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Yo no sé si usted pudo ver eso. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Dios. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ahora note acá: las riquezas y la gloria proceden de ti. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Note lo que dice el 14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Hermano, cuando usted lee el contexto se va a dar cuenta que David y todo el pueblo ofrecieron de una manera superabundante. Eso eran lingotes y lingotes de oro que tenían. Aún David dice que él dio para Dios lo que tenía que dar, pero dice que tenía un tesoro particular. De pronto lo tenía para algo y lo sacó y lo llevó para la construcción del templo. Pero mire cómo termina el 14: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Yo no sé usted qué pensamiento tiene cuando va a dar para la obra, pero el pensamiento bíblico es este: todo es de Dios y lo que yo recibo, Dios me lo dio. Y entonces ahora yo administro el dinero. ¿Y cómo yo demuestro que el dinero no es mi Dios? Cuando lo primero que hago es llevar para la obra de Dios. No digo para Dios, pero para la obra de Dios. Yo sé que hay mucha controversia con el diezmo, yo lo sé, en nuestros días. Y sé que ha habido abuso, pero hay abuso de ambos lados. Yo he visto los ambos lados, y en ambos lados hay abuso, tanto el que dice que se debe diezmar bajo una ley porque no se debe hacer así, como el que dice que no se debe diezmar porque ya no estamos bajo la ley. El diezmo sencillamente es un principio que usted lo puede encontrar en la Escritura, y como dijo un pastor que me llamó la atención en cuanto a esto, dijo: Dios le pide a su pueblo el 10% de las entradas para probar su corazón. Eso es todo. Nosotros no manipulamos con esto, porque esto es voluntario. Pero cuando una persona realmente ama a Dios y sirve a Dios, y Dios es su esclavo, no va a tener problemas con el dar. Porque lo primero que él va a decir es: esta quincena que me llegó, no importa si es mucha o poca, como me llegó esta quincena, Señor, tú me lo diste y de lo recibido de tu mano te doy. Yo no voy a mirar si le debo a fulano, a pendejo, a manejo por allá. Yo no voy a mirar eso. Yo voy a mirar, Señor, es primero tu obra, porque tú eres mi Señor. Yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo. Ah, pero si usted, yo sé que aquí la gran mayoría, y yo le doy gloria a Dios por los hermanos de Tuluá y por los hermanos de Cali, porque aprendieron a cerrar este principio, y esto no es obligación. Pero hay uno que otro por ahí que tiene problemas con esto. Y para ustedes, ¿qué van? Si cuando usted recibe el dinero, usted le cuesta dar para la obra, tiene como prioridad, no lo tiene como prioridad, usted tiene problemas con el Dios Mamón. Qué pena decirle, pero Dios no es su Señor. Jesucristo dijo: no se puede servir a dos amos, no puede ser esclavo de dos amos, porque amará al uno y menospreciará al otro.
Mire, nosotros siendo una iglesia pequeña, ¿sabe qué pasa cuando Dios lo puso a usted aquí, en esta parte financiera, para apoyar la obra? Y el día que usted frena y no lo da porque usted necesita suplir lo suyo, entonces la obra de Dios queda cojeando. Y Dios lo primero que le va a mostrar es que usted no me tiene a mí como el Señor. Después miraremos lo que sigue, pero en Mateo 6:33 Jesús dice que si primero es Dios, yo no sé si usted le cree a Dios, hermano. Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás vendrá. El error más grande que cometemos nosotros es cuando recibimos y suprimos lo nuestro y dejamos la iglesia padecer. Porque el Señor lo que está diciendo es: ponga a Dios en primer lugar sobre todo, y poner a Dios en primer lugar sobre todo es poner las finanzas aún en la mano de Dios. Si Dios le está pidiendo todo. Alguien dijo: ¿y por qué el diezmo? Porque el diezmo es una medida. Yo escuché de otro pastor reformado, obviamente, sin manipular, pero él dijo lo siguiente: Dios tuvo que poner una medida. Lo mínimo es el 10, y ahí en adelante lo que usted quiera. Pero ¿sabe por qué puso la medida el Señor? Porque tampoco el Señor nos va a dejar con nuestro dinero hacer lo que se nos da la gana. Es decir, usted no puede poner el porcentaje. Bueno, sí lo puede poner, pero por lo menos de 10 para arriba. Pero lo mínimo que el Señor pide es el 10. Yo se lo puedo demostrar por toda la Escritura, hermano. Obviamente en el Nuevo Pacto es algo muy voluntario. ¿Por qué está tocando esto? Porque aquí en la iglesia del Señor, con el dar ofrendas y diezmos, es que nos damos cuenta dónde está nuestro corazón. Y yo me puedo devolver: yo tengo mi tesoro en la tierra, o mi tesoro está en el cielo, ocupándome para las cosas celestiales. Mi corazón es tan bueno que mi ojo es bueno y está mirando lo de Dios, o mi corazón es malo y mi ojo es malo y está mirando lo terrenal. Y eso me da como resultado entonces: ¿quién es mi Dios? Es Dios al cual yo soy esclavo de Él, aunque estoy en la tierra, pero soy su esclavo y le sirvo en su obra. Sencillamente soy esclavo del dinero del Dios Mamón, y entonces gasto todo lo que me llega en las cosas terrenales, aunque no va a llevar nada. ¿Y cómo voy a terminar? Con una ansiedad, preocupado. Y el Señor tiene que decirle: no se afanen por las cosas de la tierra, por las añadiduras. Los impíos se afanan por eso. ¿Usted por qué se está afanando por eso? Si usted no buscara primeramente a mí, dice el Señor: buscar primeramente el reino de su justicia, lo demás va a venir por la añadidura. Es decir, el creyente verdadero que ha aprendido a tener tesoros en el cielo, el creyente verdadero que tiene un ojo bueno y por eso mira, camina en integridad, en rectitud de corazón, entonces pone a Dios como su amo, como su Señor. Él va a caminar con mucha tranquilidad, porque él sabe que todo lo demás va a venir por añadidura. Eso, y diría el Señor: pruébeme en esto y verá. Eso es lo que el Señor dice. Y por eso no podemos servir a dos señores. Y hoy toca tomar una decisión: o sirves al Señor, o sigues sirviendo a Dios Mamón. Pero así usted crea que está sirviendo a los dos, es una mentira. Porque aunque venga a la iglesia, pero usted sirve a Dios Mamón, usted es esclavo de Dios Mamón y no de Dios. Y la idea es que todos seamos esclavos de Dios. Amén. Esclavos de Jesús. Que ya no sirvamos más a este mundo, sirvamos a Dios, porque eso es lo que el Señor quiere decirnos en este pasaje. Póngase de pie, vamos a orar.